Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Amplitud. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es director de cine, escritor, productor y ganador de un Emmy Award. Bienvenido Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De hecho, conversábamos antes de empezar de que me sentía muy cómodo por el formato de este podcast que estás dirigiendo y que me parece no solamente muy fluido, sino muy angular en las preguntas que me estabas comentando querías hacer, ¿no? Entonces, me toma en un momento donde prácticamente no he estado dando como entrevistas por motivos de trabajo, pero ahora con el relanzamiento de Verano no miente, que es esta película ecuatoriana que se lanzó allá en el 2018, imagínate, años después se vuelve a promocionar y yo estoy muy contento pues de darte esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. El honor todo mío, como te comentaba. Este es un canal que está recién en crecimiento, así que tengo más bien el honor de tener tremendo director aquí de invitado. ¿Cuándo empieza en ti, cuándo se despierta en ti esta pasión por el cine? Bueno, yo creo de que la respuesta al igual que en muchas profesiones, no se puede como uniformizar, ¿no? O sea, no hay un punto de inicio igual en todos los directores, creo yo, ¿no? Muchos, por ejemplo, han empezado en radio, otros han empezado escribiendo, otros pintando. A mí me toma esta idea de la creatividad visual, porque al final es eso, ¿no? O sea, de cómo imagino una historia, cómo la planteo, cómo me la planteo a mí quizás a solas, ¿no? Yo creo que desde la época en que empecé a escuchar mucha música, muy pequeño, yo nací en Lima y viví en un barrio que se llama Miraflores, que es un barrio muy bonito allá. Y tenía la suerte de que en este lugar pues había muchos focos de arte y cultura, ¿no? Entonces salir a pasear por donde vivía era pues no solamente ver un museo o ver artistas plásticos en la calle pintando, sino que también habían locaciones donde grababan novelas, hacían rodajes y todo esto bajo el ejercicio de escuchar siempre música, ¿no? Entonces, eh, pero si vamos a hablar de algo que se puede evidenciar, sería la pintura, ¿no? Porque yo me dediqué a la ilustración, al dibujo y la pintura desde muy pequeño. Y como ya lo he dicho antes, pues pintaba las paredes de mi casa, ¿no? Con mi hermano. Teníamos mucha libertad en ese sentido de no limitarnos creativamente. Y claro, en esa época también, ahora que me preguntas, recuerdo que hacía como piezas con plastelina, lo cual todos los niños hacen, pero quizás la diferencia, y que luego se me hizo sentido, era que yo los ponía como en diferentes planos. O sea, por ejemplo, podía ponerlo en la mesa, podía ponerlo en una silla más atrás y el otro muñequito al fondo en una repisa, ¿no? Y yo cerraba un ojo e iba desenfocando hasta ver los tres planos y crear diálogos entre ellos. Entonces creo que ahí fue ya un indicio de que iba a terminar siendo un director de cine, ¿no? Claro, porque ya te imaginabas escenas. Sí, claro, y me acuerdo de que inclusive del balcón lanzaba estos muñequitos y trataba de verlos hasta que caigan, ¿no? Tenía una vista bastante buena, ¿no? Y a esta edad hay que comer zanahoria, dicen, ¿no? Wow, qué increíble. O sea, ya desde chiquito te imaginabas a ti mismo como dirigiendo como tú dices. Sí, y bueno, a mí me tocó también ver los formatos cuadrados, ¿no? En televisión. O sea, vi un poco también el cambio al widescreen, pero eh, también, claro, consumía muchos contenidos de este país. Ahora me encuentro en Estados Unidos y mucho cine clásico, ¿no? Todas estas series que llegaban a Sudamérica, de los Monsters, ¿no? O inclusive de Asia, ¿no? Con el anime de aquel entonces, dibujos animados, mucho. También, bueno, mi padre tenía la buena práctica de enviarnos desde Argentina también revistas de cómics o salíamos a conseguir con mi hermano revistas como Asterix, Mortadelo y Filemón de España, que me llevó también a ahondar pues autores, artistas de Europa. Bueno, en este caso de ilustradores como Francisco Ibáñez, que es el creador de Mortadelo y Filemón, que a mí me encantaba sobre todo el guión, ¿no? Y todas las viñetas que se creaban. Entonces, el salto de la pared
que claro, luego de una manera incómoda pasó a un papel, porque yo, no, yo en el papel sentía un poco de limitación, ¿no? Ya cuando dejaban un trabajo en el colegio, qué sé yo, hizo que yo encuentre la grandeza, la expansión a través de ese papel, a través de los cómics, ¿no? O sea, de hacer historietas. O sea, te cuento una historia en un pedazo de papel, ¿no? Entonces, claro, eso me cautivó mucho, ¿no? Y luego ya también la composición musical, que a los 15 años quería aprender a tocar guitarra y empecé a componer desde los 18, 17, 18 años, ¿no? De cosas que uno va experimentando propios de la edad también, ¿no? Generalmente es el amor y el desamor, o es tu contraste social, ¿no? Con el mundo y todo el tema, ¿no? Pero si tú me preguntas dónde empezó, digamos, la tendencia visual, sería lo que te acabo de contar. Si me preguntas dónde empezó la parte literaria de la escritura, te diría en las canciones que empezaba a escribir, ¿no? ¿Y dónde empezó? Porque ciertamente el cine necesita esto, un pedazo de atrevimiento, porque al inicio, claro, es una cosa indomable, ¿no? Uno dice es demasiado grande, esto no lo voy a poder hacer. Y yo creo que eso fue siempre por mi columna autodidacta, ¿no? O sea, siempre dije, está bien todo esto que me pueden enseñar, pero también siento que lo aprendo haciendo. Entonces, siempre me atrevía, ¿no? Siempre me metía a círculos, inclusive de artistas plásticos que me doblaban la edad, pero que me recibían como, hey, el chico que pinta, que dibuja bien, acompáñanos, ¿no? Entonces, a veces me quedaba hasta la madrugada, ¿no? Pintando murales gigantes con personas que me iban enseñando la cromática que hoy por hoy me ayuda también en la coloración del post-edit, ¿no? De la edición. Entonces, finalmente creo que el arte fue el pretexto fundamental para realizar el arte como tal, ¿no? O sea, el cine, me refiero, ¿no? El cine reúne todas las artes y eso no me lo perdí. Sea, siempre estuviste rodeado de arte, bien sea visual, como tú dices, en la música, siempre estuviste rodeado de los cómics, de las revistas. Sí, y quizás lo último que llegó, de alguna manera, o sea, al menos para tocarlo como un color o una nota musical, fue la actuación, ¿no? Por eso es que yo tengo mucho respeto por los actores y las actrices, porque eh, hay una responsabilidad cuando haces dirección de casting y tomas una paleta de color que combinada con esta paleta de color, que son ya la vida del artista como tal, o sea, del actor o la actriz, y tiene que funcionar ese cuadro, ¿no? Toda esa obra tiene que funcionar. Disfruto mucho, por cierto, los procesos de casting y eso fue lo último que me tocó cuando empecé a hacer ya contenidos más audiovisuales como videoclips, eh, spots, ¿no? Que era lo primero que yo hacía. Em, pero nada de eso hubiera funcionado si no hubiera algo que uno hereda, ¿no? Y culturalmente hemos heredado pues una historia cinematográfica que principalmente ha partido de este país, ¿no? O al menos este país se encargó de difundirlo a nivel global y de hacer de esto pues un negocio, ¿no? En el cual ahora estoy comprometido, más que nada porque te permite también dejar una huella de lo que tú sientes que puedes volcar a la colectividad. Que yo procuro ver esas dos partes, particularmente, ¿no? O sea, digo, ok, sí, puede ser esto personal, pero ¿y cómo va a ser el impacto social, ¿no? Entonces ahí es donde también, al igual que todo, hay música y hay música, hay arte y hay arte, o sea, plástica o de ilustración, y en el cine y hay cine, ¿no? Ujú. Entonces ya depende también de los gustos de la gente, porque no todos, o sea, la percepción o la necesidad de crecimiento colectivo como seres humanos no está uniformizado. O sea, no todos nacen con esa percepción. Van a haber siempre contrastes, habrán quienes vean necesario que todos trabajemos unidos hacia una misma dirección, hacia un mismo progreso, y habrá quienes simplemente no les interesa eso. Y en esa época, cuando descubrías tu pasión Vale, hacia la dirección, sí. ¿había algún director o directora que llegó pues a influenciarte? Bueno, para mí son muchos contrastes diferentes, muy diferentes, ¿no? Em, Roman Polanski, o sea, me parece alguien que claro, yo empecé a conocer un poco de él por la época también y luego de un tiempo vuelvo nuevamente a él
desde el punto de vista esencial, ¿no? De lo que ha podido él lograr plasmar con ese enfoque que casi inentendible. Y no solamente él, ¿no? O sea, realmente hay una camada de directores que obviamente creo que el reto es dejar un sello que sea un diferenciador. No creo que la mayoría al menos lo haga por un tema de cómo voy a llegar antes que los demás a la meta, ¿no? Yo creo que es genuino. Pero sí es verdad de que como todo está ahora muy accesible, y por un lado eso es excelente, ¿no? Pero quizás como todo está muy rápido, estamos pasando por una etapa de experiencia audiovisual, o sea, donde hay mucho cine, pero quizás a muchos todavía les está costando entender cuál es su identidad propia o en qué eje quieren crear, ¿no? Y eso es normal porque a todos nos ha pasado, ¿no? Solo que ahora se ha vuelto colectivo masivo, entonces parece que todo es igual, ¿no? O sea, yo entro a las plataformas y veo ahora pues 50 series simultáneas, ya no sé cuál seguir, ¿no? Ya si depende del tema, si conectas o no. Pero en aquella época me parecía interesante eso. Y también me interesaba mucho cómo habían directores que lograban generar contenidos televisivos, o sea, no solamente de cine, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes muchos programas que hemos visto, ¿no? Desde como El Chavo del Ocho, que es un clásico. Que sigue siendo, ¿no? Sí, sí, claro, que yo, o sea, yo decía, ¿no? Como cuando el Chapulín rompe la pared, pues es un tecnopor, ¿no? O sea, es una pared falsa. Entonces, ¿cómo lo habrán pintado? Decía, ¿no? Y lo habrán pintado rápido o ya lo tenían ahí y luego eso lo botarán, ya no lo usarán, pero sabes, O de lo pequeño. rehúsa. Igual el vestuario, o sea, mi lógica era, bueno, supongo que el chavo tiene algunas cuantas ropas iguales y se las va cambiando. Entonces, esa curiosidad de lo que pasa detrás de cámaras siempre me persiguió. Y cuando, por parte de mi padre, mi tío fue uno de los pioneros en periodismo internacional, pues se dedicó a todo lo que era medios de comunicación, o sea, una agencia de noticias con mi padre. Eh, Ahí ya pude tocar, evidenciar la parte técnica, porque me paraba ahí, pues, ¿no? Viendo las cámaras, viendo periodistas de CNN, de otros En vivo. países de Ujú. Europa, llegaban a cubrir el noticiero, les tenían que grabar ellos. Entonces, ahí yo vi quizás la parte que a veces nos cuesta ver a los artistas, que es la parte productiva, porque eso genera una economía. Y lo genera, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que más le puede dar una economía a un canal de televisión? Bueno, una noticia, ¿no? O sea, si hay una desgracia, que es lamentable, pero quieras o no, eso genera un mecanismo económico muy fuerte. Entonces, sí yo tenía mucha controversia de eso, ¿no? Porque decía, como, o sea, ahora entiendo por qué nadie transmite una noticia positiva, o no sé, que se descubrió una nueva planta que te favorece a tal enfermedad, no es una noticia muy relevante para... No vende, lastimosamente. Sí, sí, Ujú. o sea, es una realidad, ¿no? Entonces, Sí. no me extraña que eso haya migrado, o sea, que esa lógica haya migrado a la música, ¿no? También al mismo cine. O sea, hay estándares ahora creativos que no te lo dicen directamente, pero se entienden, ¿no? O sea, y te digo porque estoy ahora mismo también haciendo producciones, luego seguramente vamos a hablar de... Y sobre la mesa hay muchos temas que obviamente uno dice, bueno, conviene hacer esto, ¿no? Al equipo, sí, pero ¿cómo me gustaría hacer esto otro también? ¿No? Entonces, yo supongo de que esa parte hay una lógica y sana autocensura en todos los frentes hoy por hoy, al menos del arte, ¿no? O sea, lo hemos visto con algunos cantantes urbanos que han hecho mea culpa o han dicho, yo canté eso, pero en realidad no quería cantarlo, ¿no? Pero me tocó hacerlo. Y entonces, en realidad no dicen nada nuevo, ¿no? Y creo que es algo que ya se ha ido viendo y pues la humanidad también tiene derecho a comprobar ese tipo de valoración de las cosas, ¿no? A ver qué pasa dentro de unos años, una década. Pero puede que la gente también diga, bueno, y luego del cine, ¿qué más? ¿No? O sea, que ya nos hemos desconectado suficientes décadas de todo el entorno con películas, series. Luego, ¿qué más?
Entonces ahí yo veo que tienen un gran potencial, un gran futuro los documentales, ¿no? Personalmente, o los materiales didácticos para poder aprender más. No digo que el cine no, me estaría traicionando. A mí obviamente me gusta también la escritura y plantear algo, pero qué mejor si siento que eso puede llegar a tener una trascendencia. Yo no sé si una película donde todo el mundo se tira bala lo va a lograr, ¿me entiendes? Claro. La parte esta de la inteligencia artificial es Ajá. algo que te asusta a nivel de cine, es algo que tal vez podría llegar a sustituir inclusive actores y actrices, porque actualmente está pasando, no se puede sustituir de la forma más fácil una persona con tecnología. Tu, O tu sea, pregunta es tiene muy sus... buena, bastante buena. Ah, yo la inteligencia artificial, bueno, en mi caso lo veo en dos partes, ¿no? Si lo veo desde el punto de vista técnico, o sea, técnico, honestamente me da igual porque al menos yo no busco vender experiencias detrás de cámara. O sea, para mí es importante lo que finalmente uno ve. No, no soy de decirle al cliente o al productor ejecutivo que está invirtiendo de decirle, te voy a dar la experiencia que ninguno de los que va a ver la película lo va a ver solamente tú. Entonces, claro, obviamente hay un empoderamiento técnico que siempre es emocionante, ¿no? Más si estás invitando a un cliente a que miran todos estos equipos y todas esas cosas, etcétera. Yo no tengo esa práctica porque la verdad no me llama la atención mucho. O sea, eh, así haya estado más acá, ¿no? Con camionadas de equipamiento, no voy con el móvil grabando todo ese universo como para empoderar la obra, que finalmente es lo que sí me interesa. Entonces, a mí lo que me interesa es que vean en la pantalla una creación que deje una huella y que mejor trascendente, ¿no? Entonces, por ese lado, me da igual la inteligencia artificial si suma o resta. Obviamente sí ayuda mucho en varios aspectos y quizás sí marca una tendencia también de estilo, ¿no? Que eso pues nos toca a todos. Es como si yo no hubiera querido que en un momento venga el rococó o otras épocas del arte, ¿no? Eh, y desde el punto de vista de la pregunta que haces de sustituir actores con inteligencia artificial, yo lo encuentro quizás segmentado a futuro, ¿no? O sea, como para ciertas cosas. Es como ahora, yo lo veo un poco así, es como ahora que la gente está tomándole valor a las cosas que ya no se ven, que por ejemplo son desde los autos antiguos hasta los vinilos originales, los cassettes de cinta, ¿no? Las cámaras, las Super 8, o sea, todo esto que ya supuestamente pasó al olvido, pues la gente ahora lo aprecia más. Entonces, lo único que está logrando la inteligencia artificial con todo esto es que en unos años valoremos mucho más al actor o a la actriz o al guionista, ¿no? O quién sabe, al director, ¿no? Puede ser, ¿no? Quién sabe, empieza a salir una inteligencia que dirige todo. Eh, Sin embargo, pienso que sí va a agilizar mucho lo que son trabajos en 3D, ¿no? Todo lo que es animaciones, lo encuentro fantástico, ¿no? Bueno, para los que no saben, acaba de salir la película Verano no miente, dirigida por Ernest. En Estados Unidos al menos ya salió. Bueno, maravillosa obra de arte, por supuesto, ya la compramos, mi esposo y yo ya la vimos. Te cuento que he reído, he llorado muchísimo también. Felicidades, Ernesto, es una película que te sacude el alma, te sacude el corazón y no les digo más para que vayan a verla ustedes mismos. No, pues te agradezco mucho que la hayas visto en Prime. Bueno, está en otras plataformas más que, sobre todo acá en Estados Unidos, se pueden conseguir, como en Pickup, ¿no? En Tubi. Eh, y es una película que nosotros durante muchos años queríamos ya sacarla, y por muchas razones no se pudo, ¿no? Estábamos a punto de hacerlo en el 2020, no se pudo, época de la pandemia. Y bueno, finalmente ya me dieron la noticia hace como unos 5 meses atrás.
yo no quería adelantarme hasta que esto sea una realidad y pues finalmente se lanzó. Y, y claro, ver en la pantalla con el código que hoy te invita un streaming, ¿no? Ver tu película, en algunos casos con publicidad, eh, le- hace que tú también veas como espectador lo que en algún momento lo veías solo como director, ¿no? Y eso me ocurrió. Entonces ya verlo con subtítulos, pues me pareció, la disfruté mucho, ¿no? O sea, y hubo acá en Atlanta un estreno en teatro, bueno, cine que le dicen acá teatro, el Teatro Tara, que es un cine que se ha recuperado hace un año, que tiene toda una historia, se me hizo muy simbólico también y bueno, hubieron personajes de lujo que pude contar, entre ellos, pues por supuesto, Juan Carlos Rey de Castro, que es el protagónico, que viajó desde Lima, así de manera express. Él ahora está haciendo una novela allá, que bueno, se está pasando también en Chile. Entonces entendía que su agenda era bastante apretada, pero lo conversamos, se pudo y pues nada, se vino para acá. Y casi viene también la actriz protagónica desde Cuenca, Pamela Sánchez, que hizo pues un rol formidable para representar a Angie, en el personaje de Angie. Pero bueno, por motivos de fuerza mayor tampoco pudo venir, así que pues nada. Pero tuvimos la presencia de la cónsul de Ecuador también, bueno, de la vicecónsul, perdón, de Ecuador, y bastantes ecuatorianos, y bueno, actores de todas las nacionalidades, y por supuesto también norteamericanos, que son amigos míos, y, y salió algo muy especial, la verdad, muy emocionante. Todo el apoyo que tuviste de todo, no solamente del Ecuador, sino de varios países que también estuvieron ahí presentes, ¿no? Sí, 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 y todo llega en su momento, ¿no? De hecho, también nos llamaron para unos festivales. Nosotros en el 2018, cuando lo lanzamos, tuvimos varios desafíos, ¿no? Que quisiera resumirlos porque quizás hay otros temas también que podemos conversar, pero uno de esos desafíos fue el tener que cambiar todo un equipo de producción prácticamente 2 días antes del rodaje, ¿no? Y de Wow. alguna manera también comprobar quiénes estaban montados en este tren hacia hacer una película. Entonces, sin presiones, ¿no? Obviamente. Entonces, los que se bajaron del tren, pues ni modo, no, no pasa nada. Pero los que se quedaron, que curiosamente fue el 99% de los actores, eh, realmente generaron este compromiso de, bueno, sigamos haciendo el film. Entonces, claro, imagínate, menos presupuesto, mayor desafío, fue una época muy complicada sacarlo en tantas fechas y en 2 meses diferentes, ¿no? Y luego también el otro proceso que para mí fue nuevo, porque yo no soy cuencano, o sea, yo no soy de ecuatoriano, ¿no? Pero obviamente, estando 12 años, tengo amistades maravillosas en el Ecuador y de todas las ciudades, ¿no? Que son prácticamente como mi segundo país, ¿no? Pero por supuesto que me tocó ver desde afuera un poco también la idiosincrasia, ¿no? Y eso nunca dejó de enseñarme, ¿no? Entonces, claro, en esa época tuvimos apoyo de un festival en Guayaquil, que se portaron de lujo, y cierto apoyo en la ciudad local, ¿no? Que eso yo no insisto en saber más de lo que me dicen, ¿no? Entonces, para mí fue un tema ahí bueno, de cosas que se organizan como para promocionar esta película que era cuencana, imagínate, pero de una manera que podría haber tenido más impacto, por supuesto, pero claro, sí pasaron el teaser y me acuerdo que en el teaser todo el mundo aplaudió y se paró y fue fantástico, ¿no? Eso sí, les agradezco mucho al festival por lo menos esa introducción a lo que iba a ser luego ya la puesta de la película en pues las 4 semanas de cartelera llena, ¿no? Que eso fue fantástico, fue una experiencia muy buena. Luego ya empezamos a hacer otras cosas y nos dirigimos hacia otros intereses de lo que seguía en producción, hasta que quedó en pausa esta distribución que ahora se ha dado, ¿no? Me imagino la cantidad de retos que tuviste, Claro, claro. impresionante, día a día, pero sin embargo, Mm. ahí le pusiste ñeque Sí, y sí, todo sí. salió.
Perfecto. Sí, espero haber reflejado lo mejor posible, en especial la ciudad de Cuenca, ¿no? Porque es una ciudad eh, única, digamos, por muchas razones, ¿no? No solamente la arquitectura y la gran calidad de vida que puede haber ahí, sino también por el tipo de riqueza de historias que puedes llegar a encontrarte, ¿no? Como suceden en ciudades pequeñas, ¿no? Porque yo he estado en toda Latinoamérica y he encontrado también pues ciudades muy interesantes, ¿no? Pero Cuenca, claro, fue un lugar en el cual me quedé a hacer ya una carrera, entonces le tengo un cariño especial que obviamente eh, eh, he reunido, creo, a personas maravillosas de allá, ¿no? O sea, que me han acompañado luego en esta historia a distancia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escritura de Verano no miente. Ujú. Verano no miente fue primero un cortometraje que lo escribí. La historia era más corta, ¿no? Bueno, no spoileo nada, pero bueno, Christine, que es esta anciana en silla de ruedas que busca encontrar nuevamente el amor a través de dos jóvenes, eh, tenía otro desenlace, ¿no? O sea, terminaba prácticamente la película con ella viendo su cometido, ¿no? Y acompañada de Julia en un morro al pie de un acantilado, ¿no? Duraría ese cortometraje como unos 10 minutos máximo. Y tenía un estilo mucho más europeo, ¿no? De hecho, lo visualicé mucho más en Europa que en Ecuador, pero tomando en cuenta de que Ecuador y sobre todo Cuenca tienen mucha influencia europea, ¿no? Entonces, para mí era como una simbiosis interesante. Pero luego cuando elegimos qué película podríamos ejecutar, eh, porque claro, al inicio las sugerencias eran, pero empieza con un cortometraje, pero yo la tenía tan clara que yo veía que el cortometraje me restaba un poco de tiempo para lo que yo quería. Entonces dije, no, vamos directo con la película y pues lo escribí un fin de semana en Oña, que está en el límite de Cuenca con Loja, en estas cadenas de montañas preciosas, eh, que justamente mis suegros tienen una hacienda cafetera impresionante, literalmente impresionante. Entonces, ellos tuvieron la gentileza de dejarme ahí escribir la película en 2 días, la escribí toda, ¿no? Sin parar, obviamente, ya los dedos me dolían. Pero sí, fluyó bastante bien toda la escritura, la revisé, obviamente hubieron algunas correcciones, pero el génesis fue en ese entorno. Y gran parte del casting también ya lo tenía como seteado, ¿no? O sea, que yo decía, bueno, ya me imagino que este actor o esta actriz, que creo que no me va a decir que no, podría hacer este papel, por lo tanto los visualicé así, ¿no? Entonces, ya cuando hice el casting, que por cierto recibimos casi 500 postulantes, o sea, no era poco, Muchísimos. viajaron inclusive desde Guayaquil, lo cual yo, Guayaquil, tengo como una ciudad pendiente porque también es una ciudad muy emprendedora en todo lo que es audiovisuales, sobre todo en arte, y tengo muy buen rollo con Guayaquil en ese sentido, pero no hemos hecho nada, ¿no? Pero me acuerdo que, claro, los recibía y, claro, todos hacían su línea y tengo grabado todos esos castings. Y ahí salieron los personajes, ¿no? O sea, y siempre tuve desde un inicio claro que quería que participen de distintas nacionalidades. Eh, Antes de que, digamos, busquemos a Christine, interpretado por Pilar Tordera, que es una actriz española Español. de Ujú. lujo, ¿no? Ya habíamos tratado de contactar también de otros países a quien podría ser de Christine, ¿no? Porque era un personaje clave. Y pues ella lo hizo una noche, fue a mi apartamento, nos sentamos con la cámara, hizo las líneas, le di algunas indicaciones y las hizo mucho mejor. Y pues ahí le di la bienvenida a la película y fue un momento, para todos fue así muy Muy mágico. emocionante. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, no descarto volver a hacer una producción allá. No va a suceder ahora al menos o en este periodo, pero en algún momento quizás sí.
y esa magia funcione como Verano no miente allá nuevamente, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo fue trabajar con estos diferentes acentos, diferentes nacionalidades? ¿Cómo es esa magia en el set, en el momento de que te toca dirigir? Bueno, fue un reto, ¿no? Porque obviamente Ilenia Pérgola, que es otro pedazo de actriz, que ahora la tengo en Roma, en Italia, creo que está allá. Claro, tenía esta influencia de acento italiano, entonces tenía que hacerse mucho más al acento cuencano para hacerse luego al acento español y bueno, habían retos, ¿no? Y igual Humberto Gallardo, que es un actor de lujo de Chile, que encarna a Claudio, eh, pues tuvimos la conversación vía telefónica, por más que habían actores en Ecuador, Colombia, Perú, a mí me funcionaba él. ¿No? Entonces es cuando yo dije, bueno, se le trae y ya está, ¿no? Entonces, siempre, bueno, yo ya había conocido Chile también porque yo viajé varias veces. Una época fui periodista, entonces también cubrí el Festival Viña del Mar. Entonces tenía muy buenos recuerdos, impresiones del público chileno. Y bueno, Humberto llegó y se acomodó, lo hicimos, funcionó. Este, no voy a decir qué escena es, ¿no? Pero la escena final que tú has visto fue una escena no solamente muy potente para el espectador, Tremendo. el desenlace de la historia, sino para nosotros grabando, porque en esa última escena, quienes participan ahí en esa escena, que no lo voy a decir, eh, habían pedido que solo estemos el director José Suárez, que es el DP, fue el DP y lo hizo pero extraordinario, tiene un talentote. José Suárez, nos quedamos con él y con Andrés Quintuña y María Elisa, mi esposa, que fue la productora de la película. Y terminada esa escena, yo me abracé con quienes estuvieron en esa escena. Nos abrazamos y fue un momento, te digo, o sea, donde te mentiría si no daba ganas como de derramar una lágrima ahí. Todo fue muy así en silencio, ¿no? O sea, nadie dijo nada, solo nos abrazamos y sabíamos que ese era el final de la película y por eso quizás hay esa parte tan emocionante en el final. Que por cierto, cuando yo lo veo en el cine, generalmente me voy de la sala porque a pesar de que la he visto un montón de veces, la estamos, ¿no? Pero sigue generando ese impacto. Entonces, Sí, hay muchísimas partes emocionantes. sí, entonces como me hacen hablar al final, yo prefiero salir, ¿no? Y luego regresar. Pero bueno, no ocurrió acá, así que me tuve que parar conmovido a conversar con los invitados. ¿Y hay algo de tu vida en la película? Según mi padre, cuando estaba en vida, saliendo del cine, él me dijo, yo creo que la película es una gran catarsis de tu vida. Y debe ser, ¿no? Porque también, bueno, lo mismo me señaló Juan Carlos Reyes Castro, que él veía mucho de mí en el personaje de Santiago. Claro, luego en retrospectiva, obviamente, yo no finjo demencia, ¿no? Hay cosas que literalmente son muy mías y están ahí como plasmadas. ¿Volvería o he vuelto a repetir esa fórmula? No, porque para empezar no ha sido una fórmula, ¿no? Ha sido algo muy genuino y espontáneo que salió así. Y ya viendo la película, pues dije, sí, pues acá obviamente estoy yo. Y no solamente digamos, en un personaje, ¿no? Sino que como que varios personajes tienen cositas anímicas o muy mías, que obviamente no voy a tampoco decir, lo que hace este personaje es mío. Pero sí, para los que me conocen, pues quizás van a darse cuenta que por ahí va. Entonces, desde el personaje Santiago, Julia, que fue interpretado por Caterina Donofrio, que también es actriz peruana, que tiene una trayectoria muy potente. Yo la quiero mucho porque fue la última actriz en ingresar al staff y hizo una magia ahí tremenda con su acting. Eh, y todos tienen algo mío, definitivamente, ¿no? Sí. Vi muchísimas tomas del Ecuador, pero sobre todo de Cuenca en la Sí. película, ¿no? ¿Por qué elegiste Cuenca? Son varios factores en realidad. Ninguno está en orden, ¿ah? De lo que voy a decir, pero uno de esos factores obviamente era porque yo vivía ahí y logísticamente
era más cómodo para mí asumir el reto donde estaba ya prácticamente, tú sabes que Cuenca es tan pequeño que a pie te encuentras con el gallo que filma o con el que hace sonido, ¿no? Entonces, no, logísticamente es muy rápido todo. A diferencia de acá, ¿no? Que acá tienes que irte por, no sé, pues a otra ciudad, ¿no? Pero esa fue una de las razones. La otra razón fue porque sí sentía de que había que hacer un film que refleje Cuenca. Luego me enteré y de hecho conocí también a Alejo, productor de otra película que hicieron allá, que ahora hemos estado conversando justamente por cosas de la vida, ¿no? Hemos tenido un acercamiento y me contaba también la grabación que tuvieron en Cuenca. Y me gusta eso, ¿no? Porque yo creo que hay mucho que hacer por allá, que se puede hacer. Entonces quería yo como quizás sentir que podíamos colectivamente abrir esa brecha, ¿no? Entonces, sí, logística y compromiso podría sonarme bien, ¿no? Y por supuesto también eh, ya vivía varios años ahí, entonces había una carga, quieras o no, emocional que volcarla, ¿no? Entonces, si algo que tú has vivido ahí lo volcas en otro país, no sé si funcione. Posiblemente va a funcionar más en el lugar que te está nutriendo de esas experiencias emocionales o sensoriales, ¿no? Y bueno, fue también muy interesante lo que no se ve, ¿no? Que ya es el proceso de producción, es quién te felicita, quién no te felicita. Para esto yo nunca he tenido como un tema ahí, digamos, de necesidad, pero no deja de ser una contemplación a lo documental de Nat Geo, ¿no? De cómo nos comportamos todos como seres humanos. Pero no es lo que principalmente converso tampoco acerca de esta experiencia, así que no le doy tanta relevancia a eso. Pero sí, claro, había, por ejemplo, estaba en el market, ¿no? Y yo vi una señora que quería hablarme, que quería hablarme, que quería hablarme, ¿no? Hasta que toma el valor y me dice, solo quería felicitarle por la película porque lo vi, ¿no? Entonces, quizás en otros lugares esto sucede de manera más espontánea, más directa, ¿no? Ujú. Allá asumía que a la gente le gustó y asumía porque las salas se llenaron las 4 semanas, ¿no? Entonces, no me lo decían, pero por los números entendía de que había cumplido algo positivo o bonito para los cuencanos y cuencanas, ¿no? Entonces, para mí eso fue lo mejor que me pudo haber sucedido, ¿no? O sea, en relación a esta película. Justo antes de ponernos a grabar, hablábamos de tu pasión por la astrología. ¿Cómo la utilizaste en todo este proceso de casting, de grabación? Cuéntanos un poco. Bueno, buenas tus preguntas, ¿no? Eh, bueno, el tema del estudio de los planetas y su influencia en lo que ocurre en nuestro cotidiano vivir, yo lo adjudico más a lo que es la cosmobiología, ¿no? Que es la unión de los seres vivos acá, o de todo lo orgánico con vida aquí en este plano que nos toca vivir, con el cosmos, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, esto se aplicaba en la política o en la geopolítica, en la parte también del agro, por supuesto que también en las relaciones entre las realezas. Te estoy hablando mucho más atrás de la cultura de los babilonios, ¿no? Estoy hablando de miles de años atrás, ¿no? Entonces, esto a mí se me hizo mucho sentido desde que también era muy, muy joven, ¿no? Eh, o sea, me queda muy claro de que no estamos solos en lo que consideramos una ciudad o un país, ¿no? Mucho menos un planeta. Somos parte de todo un ser vivo que se llama la galaxia, el cosmos y todo esto, y hay que aprender a verlo de manera natural, porque si no, hacemos como el avestruz porque nos parece demasiada información y mejor reducimos, mírate, fíjate, ¿no? Reducimos el universo a cómo me trataron hoy en el trabajo, ¿no? Entonces, ese ángulo de visión eh, entiendo de que nos haya jugado así, porque estamos saliendo también de una era donde las cosas no prometían mucho en la humanidad, como fue la era de Piscis,
Pero ahora en la era de Acuarios, pues hay un redescubrimiento de esto, ¿no? Y desde el prisma científico, lo cual le da un valor agregado a las cosas. Entonces, como el arte tiene mucho que ver con lo subjetivo, tiene que ver con las emociones, con todo ese lado, yo siempre procuraba de que el balance con la parte de la ciencia sea a través de, en este caso, que los procesos de casting yo tenga la oportunidad de ver un mapa natal, que es lo que hasta ahora aplico, ¿no? A los que me conocen acá en Estados Unidos, actores de New York, de Miami, de acá de Los Ángeles, saben que hemos tenido, bueno, no saben, hemos tenido la experiencia de revisar un rato el mapa e identificar aspectos en su carta natal donde me facilita identificar cómo pueden comunicar el Relacionarse. personaje, sentirlo, darle una identidad. A veces evito ponerle un reto que va a ser fallido a un actor o una actriz cuyo personaje no lo va a poder asumir como quizás otros sí. Entonces, eh, si bien es para que esto sea más óptimo, no deja de ser también un aprendizaje, porque conocer la vida de alguien es también como una responsabilidad, ¿no? O sea, en lo que vas a decirle, lo que le vas a aconsejar. Entonces yo lo tomo siempre con ese compromiso de decirle algo que le sume a la persona, bueno, en este caso a los actores o las actrices. Así que pues he seguido avanzando en ese sentido. De hecho, tengo muchos estudios, muchos apuntes. Ahora estamos, bueno, yo estoy desarrollando un escrito, un libro respecto a esto que en su momento lo voy a compartir con los demás. Pero justo hace como 2 meses estábamos con mi asistente de producción en Ecuador, que se llama Madeline, eh, haciendo todo un estudio de cartas, porque yo acá estaba con producciones, estábamos grabando una película, entonces le dije, bien, ayúdame con esto, con esta base de datos, ¿no? Y esa base de datos, pues básicamente son muchos mapas natales de muchos actores, actrices separados por décadas, ¿no? Entonces el estudio no es pequeño, es bastante grande y es con fines netamente de complementación al espíritu creativo que tienen los artistas, que está muy bien, pero siento yo que es un excelente complemento, por lo menos que tú sepas de dónde viene toda esa energía creativa que quieres no solamente sentirla, sino plasmarla, ¿no? Entonces, quizás yo creo que el estudio de un mapa o una carta también te invita a planificar algo en tu vida o darle un sentido a ese don que te ha dado el destino, Dios, el universo, ¿no? Al menos yo lo he visto siempre así. No, completamente, y sobre todo, como tú dices, es algo que tú ya lo has estudiado durante muchos años, ya sabes más o menos la relación que va a tener una persona con la otra, entonces tratas de unirlos de la mejor manera, ¿no? Claro, o sea, imagínate a alguien que, no sé, pues tenga el ascendente en Leo. Eh, la persona va a brillar, o sea, digamos, su dirección de vida tiene que ver con el brillo, ¿no? O sea, por eso inclusive la protagónica de la última película que he dirigido con un productor amigo y también codirector que se llama Lilo, Omar Soto. eh, también cuando vi el aspecto en Leo le dije, bueno, nunca has hecho una película, pero esta va a ser tu primera vez. Ella, claro, confiando en este tema, ¿no? O sea, de también confiando en ella, ¿no? Y nunca está de más que te rodees de alguien que confía en ti. Entonces yo le decía, oye, yo siento que lo vas a hacer muy bien. Entonces tienes este aspecto en tu mapa y además el acting, sobre todo, el acting, la actuación te ha quedado muy bien. O sea que por ese lado vamos a hacer un buen shoot, ¿no? Y así fue, o sea, ensayamos mucho, le puso cariño, le puso bastante energía a su personaje y ahora la película se estrena este año, que se llama The Border Baby. Eh, Así que la aplicación de lo que mencionas, que es el estudio de los planetas, que comúnmente se conoce como astrología, yo lo utilizo en la parte operativa del arte, que trasciende también como una invitación al actor, al artista, a, bueno, cuestionaré qué puedo hacer mejor, ¿no? También, ¿no? O sea, creo que finalmente eso es como un espejo, ¿no? Uno puede ver a través de un mapa
todo lo que es uno y saber por qué han ocurrido ciertos sucesos, eventos a lo largo de su vida y cómo buscar la mejor expresión de ese destino. De ¿No? acuerdísimo. Además, soy una fiel creyente de los astros y los planetas y la luna y la posición. Claro. También te quería felicitar, Ernesto, por la tremenda banda sonora que elegiste para la película. Ah, O gracias. sea, pude conectar tanto con esa música. ¿Cómo hiciste para elegir eso? Fue un tema de relación, ¿no? Lo que te decía a un inicio, yo cuando escuchaba música, X canción, ¿no? O sea, qué sé yo, un tema de The Cars o Queen o qué sé yo. Y claro que me imaginaba una historia, ¿no? Entonces, ahora era al revés, ¿no? Tenía la historia, pero no estaba la música. Entonces, lo que me quedó muy claro era contar, sobre todo con ciertas bandas, ciertos artistas que yo necesitaba que estén ahí, porque sentía que esa creatividad musical iba a sumar a la historia de Christine y todos ellos. Por supuesto que una de las bandas que invité fue Bajo Sueños, ¿no? Que es una banda de Cuenca, con quien ya había grabado unos videoclips y tenía buen match con ellos, ¿no? Creo que es una de las mejores bandas del Ecuador. Eh, Tremendo. y hablé con Mauricio y bueno, le hice la propuesta y le encantó, toma, ¿no? Igual con otra banda de teléfono, que era una banda emergente que también nos gustaba. Entonces conversamos y hicieron una canción especialmente para la escena de la discoteca, donde inclusive pues Leo está cantando ahí, ¿no? Vino, que vino también de Guayaquil, con una música electro, de lo más simpática. Entonces se fueron armando las piezas así. Pero al igual que los actores desde otros países, también tuvimos música desde Perú, música también desde Venezuela, desde Perú con la banda Mar de Copas y Laguna Pai, que son dos bandas que tienen un momento clave en la película cuando están en el mar caminando. La canción de Laguna Pai es formidable. Y luego Mar de Copas que versionó una canción en piano, ¿no? Y ese piano me lo hizo Andrea Ruilova con Tito Bravo en Oh, Cuenca. sí, sí, sí. Entonces, yo sentía que había un- como una, ¿cómo diría? Un e- todos estaban eclipsando, ¿no? Entonces, había una síntesis de todo. También una banda Sentimiento Muerto de Venezuela que me versionó una canción que a mí me encantaba desde que visité Venezuela hace años, ¿no? Entonces, conversé con un buen amigo que es periodista de rock de allá de Venezuela, William Padrón, y le digo, oye, gracias por el libro, me encantó, ¿habría forma de contar con, con- con la voz del cantante? Me dijo, claro, gestionó y con el bajista de Caramelo de Cianuro grabaron la canción acústica que está cuando ya están terminando la noche antes de irse a la playa, es lo único que digo, para que vean la Sí, película. sí. Entonces sí, sí, hubo una magia ahí, bueno, también más artistas que ahorita no los tengo presentes, pero que se sumaron con su banda y en su música. Y que espero que pueda llegar pronto también al Ecuador. No sé cuándo llegará a las Mira, plataformas. para serte muy honesto, porque estábamos justo viendo ese tema, ahorita lo están viendo allá y en Perú también creo, a través Oh, de Tubi, con una aplicación VPN, o sea, como bueno, es oh, algo que ok. te descargas en el, Sí, en el celu sí, o sí, creo sí, en sí. el- Sí, en sí. la laptop y puedes verlo. Y así lo han visto y nos han felicitado y todo, ¿no? Encantados. Todavía no está en Amazon Internacional, pero sí está en todo Estados Unidos. De hecho, vamos a empezar la promoción con todos los latinos que hay acá, que son millones, y espero que todos tengan la misma sensación que has tenido tú y te agradezco tus palabras a nombre de mi esposa Elisa, de mi persona, de todo el equipo de producción y de todos los actores, pues tus palabras, al igual que tantas apreciaciones, han sido muy bienvenidas. Porque se hizo, te digo, contra viento y marea y con mucho. Uf, no, o sea, te podría contar muchas anécdotas de cada escena, ¿no? O sea, lo que tuvimos que vivir, o sea, por ejemplo, cuando estábamos grabando a Christine de joven, se metió un murciélago a la habitación, entonces todos salieron corriendo, o sea, hay un montón de historias, ¿no? Claro. Eh,
Así que, pues no, no, de verdad que te agradezco que seas tan gentil con tus palabras. Elisa, tu esposa, ella es la productora de la película, Sí, ¿verdad? María Elisa es licenciada en diseño, fue la productora de la película y fue la directora de arte. Y el reto fue tremendo, ¿no? O sea, obviamente eh, todos ayudamos en todo, pero estar pendiente a la cabeza de, o sea, reunir cuadros de la época, muebles de la época, llevarlos en camiones, descargarlos, Un subirlos. trabajo O gigantesco. sea, ese trabajo que hizo ella, junto con personas que obviamente también tenían que ayudar, fue titánico, ¿no? Claro. Y, y claro, luego del estreno uno piensa que ya todo termina ahí, pero no, o sea, luego venía la parte de la promoción, yo dije, me voy a Perú y regreso, porque allá Angelo Efus, que fue el colorista, eh, se supone que íbamos a trabajar el color un tiempo determinado, total, me quedé hasta una semana antes del estreno de la película. De ahí tuve que regresar a Ecuador, cosillas que pasan en Latinoamérica, que yo estaba buscando un formato y no me quería nadie ayudar con el formato, por cosillas ya sabes, ¿no? Es mi fórmula, Claro. ¿no? No puedo compartirla con nadie. Entonces yo era como que, oye, estoy seguro que en unos años esto va a dar igual, o sea, ayúdame, ¿no? Y Claro. lo he demostrado porque ahora cualquiera ese formato lo exporta y ya está, ¿no? Entonces, pero son cosillas, ¿no? Que a veces antes del 2020 nos hacían como distraernos, creo yo, ¿no? Pero hubieron muchas cosas ahí, muchos retos y prácticamente el mismo día del estreno se terminó contra el tiempo de repartir a todas las salas de cine. Y claro, no es la versión que ahora está en Prime, ¿no? Obviamente esta versión en Prime es mejorada, pulida, es más corta por temas también de acuerdos con la distribución. Se tuvo que reducir 15 minutos de la película, que es bastante, Wow. pero prácticamente la esencia del ritmo está ahí donde lo has podido observar, ¿no? Bueno, saludos y felicitaciones también para María Liz. Ojalá que alguna vez la podamos tener en este podcast. Ah, claro, Alguna sí, vez. encantados. Y Sería un bueno, honor. em, luego de la película, y es lo lógico que le pasa a muchos directores o productores, es que viene el siguiente escalón, ¿no? Que era lo que te mencionaba, y fue una de las razones por las cuales también vinimos a Estados Unidos. Nosotros fuimos invitados en el 2018, el mismo año del estreno, fuimos invitados en ese entonces por el cónsul José Luis Jacome, una persona extraordinaria, o sea, luego entendí por qué le gustó la película, porque él revisó una serie de películas con todo el cuerpo consular, con ecuatorianos, y dijeron, esta es la que puede funcionar, junto con Estefanía Hernández, que era la vicecónsul. Y un día recibo una llamada y me dice, mira, te llamamos del Consulado de Ecuador y quisiéramos que vengas acá para mostrar la película. Al inicio, claro, yo tenía un poco de dudas porque dije, así nomás que me llamen, ¿no? Pero luego, claro, todo fue muy rápido. Nos dieron una carta de invitación, bueno, gestionamos todo y al mes estuvimos viajando acá. Eh, y bueno, por otras razones, yo ya me latía que íbamos a estar por esta área en algún momento de la vida, ¿no? Son otras razones ya que tendría que recapitular este tema del estudio a veces de un esquema natal, ¿no? Y lo cierto es que llegamos acá y bueno, hicimos inmediatamente un network rapidísimo y volvimos varias veces a Atlanta y sí estuvimos también en Los Ángeles, estuvimos en Nueva York, pero nos interesó Atlanta porque es es el nuevo sur de Hollywood, ¿no? Le dicen. Porque acá ha emergido una industria de cine impresionante. Acá se ha grabado Walking Dead, Stranger Things, Guardianes de la Galaxia, o sea, todas las producciones taquilleras gigantes se están ya grabando hoy por hoy acá, Atlanta. en Atlanta. O sea, Atlanta es Ujú. una cuna de manufactura muy grande, ¿no? O sea, acá están los estudios de Taylor Perry, que son Ujú. impresionantes. Te Gigantescos. estoy hablando de una ciudad entera solamente para grabar. Está el proyecto Assembly Atlanta, que es una cosa, pero impresionante, que definitivamente va a un mercado global, ni siquiera regional. O sea, acá llega gente de Asia, de Europa, de Sudamérica, porque quieren hacer producciones en estudios acá y hay todas las herramientas para hacerlo. Entonces, definitivamente nosotros encontramos el siguiente paso acá.
¿no? Y por eso es que acá ya he hecho varias producciones que, bueno, estamos impulsando, ¿no? La última película que dirigí se llama The Border Baby, este año se estrena, la grabé el año anterior, y estamos con un proyecto de serie también que se desprende de una película de Amazon Prime que se llama Blind Trust. Y bueno, eso es una sorpresa, pero es una serie ya de 10 capítulos que hemos terminado de escribir. Ah, Que se viene este año también. espero, porque eso va a depender mucho de las plataformas, ¿no? Porque obviamente hay pasos a seguir. No, no hay una sola fórmula en cine, ¿no? Pero sí hay pasos a seguir y bueno, una de estas es obviamente ofertar tu trabajo, tu producción o inversionistas u otros productores o rondas de negocio o en este caso streaming. Eh, Así que todo va a depender de los preacuerdos que puedan surgir en el camino, pero hicimos el piloto ya el año pasado, piloto de lujo, con Ana Mortegui, que es una directora de fotografía espectacular, junto con un equipo de trabajo también aquí muy bueno en Atlanta, todos son latinos, son muy positivos en tiempo récord porque teníamos que grabar dentro de estudio, entonces teníamos que grabar Wow. en una sala de juzgado, o sea, una corte dentro de un estudio, ¿no? Entonces, generar iluminación en tiempo récord porque el tiempo pasa o grabar dentro de un avión que estaba construido dentro de un estudio son retos que no había encontrado yo obviamente en Latinoamérica y acá sí es muy normal, ¿no? Entonces, acá más bien es poco común que alguien te preste su casa para grabar, ¿no? Generalmente te das un estudio donde está construida una casa, una habitación, y ahí lo haces Y se graba tranquilo. ahí. Así funciona, ¿no? Lo cual, obviamente, en el cine independiente sí todo se vale como en todo el planeta, ¿no? Así que yo he encontrado un punto medio y también, pues, esto de trabajar mucho en estudio que me ha ayudado mucho. Cuéntanos qué significó para ti ganarte un Emmy Award. Por un lado, darme cuenta que soy como muy de no tener expectativas, porque la verdad no las tuve, o sea, cuando salí nominado dije, excelente, suena bien, pero veamos qué pasa, ¿no? Y ya luego cuando anunciaron el ganador, nosotros justo estábamos ya yéndonos para allá, para el evento, y prácticamente nos enteramos antes de irnos, porque estaba transmitiéndose en directo, ¿no? En televisión. Entonces, prácticamente llegué a tomar la estatuilla y tomarme la foto. Pero sí, bueno, gané como mejor spot announcement en categoría digamos, latina. Eh, Felicidades. sí, muchas gracias. Y bueno, ahora viene la edición 50 de los Emmy de la región este, ¿no? Y también soy jurado de los Emmy, ¿no? O sea que también me toca revisar trabajos no de esta Mate. región, sino de otras regiones. Y, y bueno, ya lo vengo haciendo desde hace un tiempo, ¿no? O sea, como jurado. Eh, esto obviamente promueve a que hagas las cosas bien, con una categoría sana, porque obviamente tienes que a veces ser autocrítico y tampoco obsesionarte. Y sobre todo rodearte, en mi caso he tenido la fortuna de rodearme con personas, marcas sobre todo, que confían mucho en mis ideas como director creativo, ¿no? En tu trabajo. Eso es lo que más hago acá, ¿no? La dirección creativa. Entonces, hace poco he grabado también un spot con Rudy Rodríguez de Venezuela. Va a lanzarse recién. O quizás ya cuando salga este podcast. O, sí, o sea, te digo, la experiencia acá está genial, está fantástica. He trabajado con actores como Eugenio Siller, ¿no? Que están en Los Ángeles, pero ahí pues tuvimos la suerte de conocernos. Es una gran persona, un gran actor. Laura Rosger, ¿no? Que trabajó en Nickelodeon, con su hermano también, Alex Rosger. Y así he conocido personas, oye, que realmente me siento muy, eh, no me gusta decir la palabra bendecido, ¿no? Porque creo que a veces queda un poco grande. O al menos yo no debería decírmelo. Pero sí creo de que hay algo arriba que te está diciendo, haz las cosas así. Y uno las comprueba.
Y para este año tienes los dos proyectos que mencionabas y aparte de eso, estás por lanzar una nueva película. ¿Cómo saber? Sí, bueno, The Border Baby se estrena este año. De hecho, justo el fin de semana voy a tener la visualización. Qué genial. Eh, También estoy, bueno, con la escritura de dos proyectos nuevos. Estoy con varios trabajos, bueno, inscritos. No sé si pues nos vamos por las nominaciones o no, pero sí, eso fue muy gratificante porque no fue una pieza audiovisual, fueron varias de distintos brandings que dijimos, ok, vamos. Estoy también con la segunda temporada, voy a dirigir la segunda temporada de una serie web que fue un éxito acá, que se llama Casa Chica Renta Grande, que es un formato más web. El año pasado el reto fue hacerlo vertical, pero este año lo vamos a hacer horizontal, lo vamos a hacer formato para YouTube, entonces estoy muy entusiasmado porque también todo ese grupo de actores es fantástico, ¿no? O sea, tienen una química venezolana de esas que ya que quieren también conocer, ¿no? Los venezolanos tienen esta especie de proyección lumínica tan espontánea, Mucha carisma. sí, Ujú. que yo no me la pierdo en una cámara. O sea, de hecho yo conozco venezolanos, venezolanas, y, o sea, te lo van a decir, ¿no? Los que me conocen. Que les he preguntado, oye, ¿tú actúas? Oye, ¿puedes irte un rato al estudio para sacarte un shoot? Y tengo, ¿no? Tengo ahí bastantes personas con quienes me gustaría trabajar, nunca han hecho algo, pero estoy seguro que lo harían bien. Y eso es cultural, ¿no? Qué interesante. Y por supuesto también este año tengo el firme propósito de traer actores y actrices de otras regiones de Latinoamérica, de Sudamérica. Ya he empezado con algunos, ya tenemos programado algunos que van a venir, pero también voy a hacer un gran casting regional, que eso con mi productora que se llama Santisteban Media, que no lo he hecho hace muchos años. Entonces voy a hacer prácticamente en toda América un casting vía online que va a demandar un proceso un poco complejo, pero no imposible para... Vía online. Wow. Sí, bueno, en realidad bueno, sí, porque hay una entrevista previa, ¿no? Pero a lo que ves de que yo ya sé que este tipo de trabajos tiene que ver mucho con el flujo. Y más de que alguien lo haga mejor que el otro, es si funciona para determinado contenido, que no tengo uno o dos, tengo muchos. Entonces, por eso es que yo siento que es positivo para todos muchas veces conocernos, ¿no? Simplemente conocernos, saber que hay alguien que existe, que tiene talento en esto o lo otro, y pues qué mejor que en algún momento hayamos conectado y en el camino todo puede pasar, ¿no? Y sobre todo que haya esa persona como tú que sepa descubrir esos talentos. Sí, 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 es verdad lo que dices. Y acá hay muchos, ¿ah? Hay directores de casting de los cuales he aprendido tanto, sobre todo en la metodología y efectividad, ¿no? Pero también o sea, debo aceptar de que también, o sea, reconocer, dejando la humildad a un lado, que también hay muchas personas que han aprendido de mí, pues mi metodología de pillar a alguien, ¿no? O sea, decir, hey, contrasta bien, ¿no? Estas son las notas de la canción, ¿no? Solo que tienen brazos, cabezas, se mueven, piensan. Tienen una historia aparte de la película, o sea, viven también con una historia personal. Entonces, eso para mí es un 360 que funciona tanto o mejor que aquel director que quizás entra gritando a todo el mundo y quiere solamente que un color sea otro porque sí. Claro. Se puede hacer, ¿no? Ujú. Pero no es mi estilo, pues no lo hago así. Gracias por esta maravillosa colaboración, No por a tu ti, tiempo, por tus palabras y tus enseñanzas. no a ti y muy agradecido con este canal, bueno, con las personas que están viendo, que están dando su tiempo para llegar hasta este minuto de la entrevista, sea que estén de día, de noche, en su casa, en el trabajo o por donde estarán. Pero desde acá, pues muchas gracias por haber llegado a este punto, haberle escuchado a Caro, a mi persona, e invitarles a ver Verano no miente. Si están en Estados Unidos, en Tubi, en Apple TV, en iTunes, en Pickup, eh, bueno, y otras plataformas más. Solamente búsquenlo en Google y les va a aparecer. Y Caro, muchas gracias por tu tiempo y pues tu energía A ti Ernesto, un honor. recíproca. Muchísimas gracias. Vale, Chao, desde Atlanta, gracias. saludos.